Hello, everyone, and welcome to this EMAS webinar. Hola a todos y bienvenidos a este webinario de EMAS. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Soy Antonio Cano. Soy profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de Valencia y soy el expresidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a Abbott por su apoyo y por hacer que esta nueva serie de webinarios sea posible. El programa y el contenido son responsabilidad exclusiva de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Ahora, pasando a las cuestiones técnicas, han entrado en este seminario web en modo de solo escucha. Esto significa simplemente que su micrófono está silenciado para que nosotros no captemos ningún ruido de su parte. Animamos a que nos envíen sus preguntas a través del widget de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior del panel de Zoom. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento y las leeremos durante la sesión. Además, este evento tendrá traducción simultánea y van a poder elegir uno de los siguientes idiomas: ruso, mandarín, español o portugués. Pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el widget de interpretación que van a encontrar en su panel de Zoom. Finalmente, quisiéramos mencionar que estamos grabando el seminario web de hoy y estará accesible en el sitio web de EMAS. Me gustaría agradecer a los oradores de hoy. La agenda que tenemos es, primero, la introducción que hago yo, luego al profesor Serge Rosenberg, que es expresidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia y jefe de la clínica del Hospital de St. Peter's en Bruselas, Bélgica. Va a hablar sobre el riesgo de trombosis durante la terapia hormonal en la menopausia. Luego tenemos al profesor Nicolás Mendoza, que es miembro del board y es profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de Granada, España. Nos va a estar presentando un documento muy importante, que es el criterio de elegibilidad para la terapia de hormonas en la menopausia para las mujeres con condiciones médicas, que esperamos que vaya a ser publicado en las próximas semanas. Y luego, para terminar, tendremos al profesor Peter Chedraui, de la Universidad de Quito, Ecuador, quien nos va a estar hablando sobre el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares, algo que es un punto muy importante y actualizado. Ahora que sabemos que hemos evaluado y que hay muchas nuevas interpretaciones sobre los beneficios asociados en el área cardiovascular con la terapia hormonal en la menopausia. También vamos a tener en nuestra discusión a los doctores Efstratios Cardalas y Stravdola Venetti, quienes estarán participando en el webinario de hoy como mentees. Entonces, van a ser la nueva sangre que nos va a hacer, espero, muchas más preguntas para tener respuesta a las diferentes áreas sobre los temas tratados hoy. Bueno, así sin más, muchísimas gracias a todos y sería también importante comentar que vamos a tener los temas presentados uno tras otro. Tendremos una secuencia de las presentaciones y luego los debates se realizarán al final, todos juntos, en el orden que les mencionaba antes. Primero los mentees y luego vamos a abrir el debate a todos los participantes utilizando las preguntas y respuestas, como comentaba al principio de mi presentación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Abbott y muchísimas gracias a EMAS por darnos la oportunidad de tratar estas cuestiones tan importantes en el área de terapia hormonal. Así que, Serge, le dejamos la palabra para escuchar su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir entonces mi presentación. ¿Pueden ver en este momento la presentación en la pantalla?
hope you see, Yes, can you see Serge. my picture? Yes, yes. Espero que se vea. Sí, 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 se ve perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, es un placer para mí discutir con ustedes esta cuestión tan importante, que es el riesgo de trombosis en el uso de terapia hormonal en la menopausia. Aquí pueden ver mi declaración de conflictos de intereses. Puedo decirles que no es sponsorizada, pero soy yo el responsable de este contenido. Entonces, hoy vamos a discutir el riesgo de trombosis que tiene que ver con la terapia hormonal y vamos a basar los resultados en estudios randomizados o estudios observacionales. Vamos a discutir sobre los factores de riesgo. A ver si puedo. ¿Pueden cerrar mi vídeo? A ver, voy a detener el vídeo un segundo. Ahí está. Voilà, quizás así es mejor. Discutir los factores de riesgo en la población demográfica, el tipo de regímenes, el tipo de estrógenos, las dosis, los regímenes, el tipo de progesteronas. Y vamos a ver que todos tenemos cuestiones diferentes. De hecho, tenemos diferentes factores de riesgo y veremos cómo esto se traduce en la práctica clínica, que es lo que necesitamos para nuestros pacientes. Entonces, probablemente muchos de ustedes ya conozcan estos datos. Es una diapositiva que ilustra uno de los resultados más importantes de los estudios que pueden mostrar que cuando se trata con estrógeno, en ese caso era estrógeno y progestina, junto con progestina, y en ese caso era el acetato, que esta mujer tenía un riesgo excesivo de trombosis y de embolismo, en comparación con las mujeres tratadas con placebo. Entonces, en rojo podemos ver el régimen activo, en azul el placebo. Cuando hablamos sobre un riesgo aumentado, muchas veces se habla sobre un riesgo relativo, probablemente atribuible o absoluto, porque tiene mucho más sentido. En este caso, significa que hubo 8 embolías pulmonares más por cada 10.000 mujeres por año. Esto significa 1.000 en 10 años. Hubo 8 casos más de embolía pulmonar. ¿Es mucho esto? No lo creo. Pero si somos uno de estos 8, entonces sí, se puede considerar que sea mucho. Entonces, este riesgo probablemente sea más práctico para nuestros pacientes. Otra manera de ilustrar esto son los datos del WHI. En el panel superior, como pueden ver acá, podemos ver los resultados de las mujeres tratadas con estrógeno conjugado MPA contra el placebo. Y aquí podemos ver que por cada 1.000 mujeres tratadas por 5 años de entre 50 y 60 años, tuvimos un riesgo de 5 casos. En el panel inferior, aquellas mujeres tratadas con terapia de solo estrógeno, esta mujer tenía una histerectomía y un riesgo de 2,5 cada 5.000 mujeres por año. Se puede ver inmediatamente que el riesgo no es el mismo cuando se trata a un paciente con solo estrógeno que con progestina y estrógeno, perdón. Entonces podemos ver que la combinación es MPA. Y voy a llegar a esto luego. Este es un metaanálisis que resume muchos metaanálisis a modo de paraguas. Y lo que se puede ver acá es que hay un riesgo excesivo de trombosis y de embolía pulmonar. Y acá podemos ver una reducción de enfermedad coronaria, que será algo que discutiremos luego. Entonces, es algo que hemos sabido durante mucho tiempo, ya desde los estudios, y la mayoría dan resultados diciendo que
hay una reducción de este riesgo del doble, en particular durante el primer año de tratamiento. Y esto es opuesto a otros riesgos como el cáncer de seno, que va a aumentar con el tiempo de uso. El riesgo excesivo probablemente sea mayor durante el primer año de tratamiento, que es algo que luego voy a explicar también. También es muy importante en aquellas mujeres de mayor edad, así como en quienes tienen otros factores de riesgo, como obesidad o tener trombofilia subyacente, como por ejemplo el factor 5 Leiden o una mutación del gen de la protrombina o un historial de tromboembolismo venoso. Entonces, con estas mujeres tenemos que tener precaución. En este estudio podemos ver que el riesgo excesivo era el más importante en aquellas mujeres tratadas durante el primer año de tratamiento. Y luego hubo un aumento reducido del riesgo. ¿El riesgo es similar para todos los estrógenos? Bueno, varios estudios, no todos, pero varios estudios han sugerido que no hay un riesgo excesivo con el transdérmico, esto podemos verlo acá, mientras que hay un riesgo mayor con el estrógeno oral. Pero aún más importante son las dosis. Y en este estudio, esto es un estudio muy importante del Reino Unido. Lo que podemos ver acá es que para el estrógeno conjugado, cuando la dosis es baja, el riesgo es menor que cuando la dosis es alta. Esto es aún más cuando tenemos conjugado el estrógeno con la progestina, como podemos ver acá con el estrógeno conjugado equino. Esto también es cierto para el estradiol, pero esto es inferior por un lado y por el otro, cuando tenemos una dosis baja de 1 miligramo o menos, podemos ver que no hay un riesgo excesivo, mientras que sí se tiene un riesgo excesivo si se da un estradiol. Entonces, ¿todos los progestágenos son todos iguales? La respuesta es no. En realidad, muchos estudios han mostrado que, por un lado, el riesgo es muy inferior con la progesterona y dirogesterona en comparación con compuestos sintéticos. Probablemente porque las acciones son bastante diferentes farmacodinámicamente, pero también los receptores, progesterona y dihidrogesterona, tienen la progesterona, mientras que los sintéticos tienen otros receptores. Aquí, en este estudio, podemos ver que también hay un riesgo aumentado en rojo cuando se combina el estrógeno con las progestinas sintéticas y podemos ver que es aún inferior cuando se lo combina y no hay un riesgo aumentado cuando se combina con dihidrogesterol. Y esto nuevamente en el estudio podemos verlo acá. Como les mostraba antes, la combinación de estradiol y dihidrogesterona no genera un riesgo aumentado de trombosis venosa profunda en estos estudios, mientras que por el otro lado el riesgo se veía aumentado al combinarse con drogesterol. La traducción en la práctica clínica, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, me gustaría también discutir con ustedes este estudio que salió hace 1 o 2 meses atrás. Y es la base de datos que se conoce ya desde hace mucho. Es una base de datos de estudios de enfermeros, donde podemos ver Nurse Health Study, donde podemos ver los datos genéticos de estos pacientes y se calcula el riesgo genético para diferentes variantes.
viendo si el riesgo está asociado con el riesgo genético y la terapia hormonal. ¿Cuáles son los resultados? En este estudio tuvieron 432 casos de VTE y lo que vemos es que los usuarios actuales de terapia hormonal tenían un riesgo aumentado, pero les recuerdo que esto conjugaba MP con estrógeno, que es el riesgo más alto, y lo que podemos ver también es que el riesgo es superior para combinaciones en comparación con solo estrógeno. Podemos ver también el riesgo asociado, como lo habíamos sospechado, y lo que es importante acá es que el riesgo de trombosis estimada por cada 10.000 personas por año para mujeres que han tenido un riesgo importante genético era de más o menos del 22,5, mientras que menos de 10 para aquellas mujeres con un riesgo genético inferior, lo que significa nuevamente que tendríamos que controlar el riesgo genético de nuestras pacientes. Y esto nos lleva así a las directrices, diría, en la que uno tendría que preguntar a sus pacientes si tienen una historial de trombosis. Si así fuera, hay que controlar la trombofilia, el riesgo de trombofilia, que es el factor 5 de Leiden, y también la deficiencia de proteína S y deficiencia de proteína C. Y tener cuidado con las pacientes mayores de 65 años, en pacientes obesas, pero les recuerdo que la menopausia es una oportunidad para corregir factores de riesgo, como obesidad, sedentarismo y tabaquismo. La indicación para la terapia hormonal durante la menopausia y la evaluación del riesgo individual deben ser evaluadas. Hay que controlar el riesgo y el beneficio para cada paciente. Y para la mayor parte de los pacientes con un riesgo inferior y con menos de 60 años de edad, la terapia hormonal en la menopausia está indicada. Como decía antes, comprobar los antecedentes personales y familiares de trombosis y si se prescribe, favorecer aquellos regímenes con un perfil de riesgo bajo, con estradiol transdérmico, con progesterona micronizada y dihidrogesterona, que confieren un menor riesgo de trombosis en comparación con los progestágenos más sintéticos, porque la calidad de vida importa para nuestras pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Serge. Esta es siempre una cosa muy presente y nos has presentado datos fabulosos, por ejemplo, aquellos relacionados con el riesgo genético, que es algo sumamente interesante. Así que es muy importante para el debate. Bueno, pasemos entonces a nuestro segundo ponente. Tenemos al profesor Nicolás Mendoza y, como decía, nos va a estar presentando este documento que acaba de ser realizado con la colaboración de diferentes sociedades científicas. Y el título es Criterios de elegibilidad para la terapia hormonal en la menopausia en mujeres con condiciones médicas. Entonces, Nico, les dejamos la palabra. Good afternoon from Granada. Buenas tardes desde Granada, una hermosa ciudad en el sur de España. Antes que nada, me gustaría agradecer a Emma por invitarme a participar en esta mesa redonda. Me gustaría hablar sobre el criterio de elegibilidad para la terapia. Perdón, Nicolás, si puede poner en las diapositivas, en comenzar presentación, para que podamos ver las diapositivas en pantalla completa. Lo tengo en pantalla completa. Abajo en la parte derecha, puedes hacer clic en el primer icono al lado de 78. No, I don't know. Sorry, I repeat.
Ujú. Tienes que empezar la presentación para que se vea en pantalla Sí. completa. Pantalla completa, eso es. Now? Perfect. Thank you so much. And sorry for the Okay. interruption. Okay. That's now- ¿Ahora está bien? Sí, perfecto. Bueno, disculpas por la interrupción. Bueno, esta diapositiva, esto es mi universidad. En este momento estoy hablando desde, fíjense, estas ventanas, desde las que tengo el privilegio de ver las diferentes bellezas de este lugar, que es la Alhambra. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar en esta mesa redonda de la sociedad, por parte de la sociedad de menopausia española. Formo parte del proyecto importante de crear criterios de elegibilidad para la terapia hormonal de la menopausia, similar a la de los anticonceptivos. Estamos ahora en la última fase, preparando el documento y vamos a enviarlo esta tarde, después de terminar esta charla. Esta es la referencia del protocolo de investigación, pueden verlo acá. Y aquí pueden ver el número de registro de revisión sistemática. Estas son las 21 sociedades que participan, incluyendo EMAS. Es un proyecto multidisciplinario con muchos especialistas, no solo dedicados a la ginecología, sino también patología cardiovascular, enfermedades digestivas y demás. Las condiciones médicas están alineadas y cada una está dividida en diferentes partes. Por ejemplo, ¿qué tan seguro es la THM para las mujeres? Hemos analizado a mujeres con historial de trombosis, con trombofilias, con migraña, con obesidad, y también según la edad. Respecto al grupo cardiovascular, hemos analizado a mujeres con infarto de miocardio, angina, mujeres con hipertensión. En el grupo de síndrome metabólico hemos analizado diabetes, obesidad, hipocolesterolemia. También con las enfermedades gastrointestinales, IBD, cirrosis, hepatitis. Una de las cosas más importantes de los criterios de elegibilidad para mujeres con THM era el cáncer de mama con recurrencia y mortalidad. BRCA1, BRCA2, recurrencia y mortalidad. También la sobrevida de otros tipos de cáncer como cáncer de ovario, endometrio, cuello del útero, también recurrencia y mortalidad. Hemos analizado la seguridad también que ofrece la terapia hormonal a las mujeres fumadoras y también hemos estudiado las interacciones farmacológicas más importantes para la THM. Los criterios de elegibilidad han sido definidos según la Organización Mundial de la Salud. Siguiendo la categoría 1, ninguna restricción para el uso de THM. Categoría 2, los beneficios superan los riesgos. Categoría 3, los riesgos superan los beneficios. Categoría 4, THM no debería ser utilizado. Y
viendo siempre la calidad de evidencia como alta, moderada, baja o muy baja, viendo la coherencia de las publicaciones también. Mencionaba al principio de esta presentación que hemos contado con la colaboración de The Cochrane Collaboration. Hemos identificado más de 8.650 artículos, un total de 14 revisiones sistemáticas han sido realizadas, 3 para la edad, 3 para la trombosis, 2 para enfermedad cardiovascular, 1 para problemas digestivos, 1 para síndrome metabólico, 2 para el cáncer de mama, 1 para otros cánceres y otro para el tabaco. También uno específico que trataba el tema del cáncer. También otros 32 metaanálisis se realizaron, 7 para enfermedad cardiovascular, 3 para síndrome metabólico, 9 para el cáncer de mama y 13 para otros tipos de cánceres. Unas palabras sobre la seguridad de la THM en las mujeres sanas va a depender de su edad, de la duración de la terapia hormonal durante la menopausia. Tenemos que ver cuáles son las condiciones estudiadas en nuestro proyecto. Estos han sido los criterios de elegibilidad propuestos, se puede decir, respetando la edad y la duración de la terapia hormonal en la menopausia, que esta es segura para mujeres menores de 60 y no está contraindicada en la mayor parte de las mujeres de más de 60 años. De manera similar, tenemos luz verde para el uso de la THM en la mayoría de las condiciones médicas analizadas. Muy pocos rojos o amarillos. Por ejemplo, una luz roja, por ejemplo, un ejemplo de luz roja, la THM no está recomendada en mujeres con ictus arteriosclerótico. Un ejemplo de luz amarilla, la terapia hormonal en la menopausia, no se recomienda para mujeres con infarto de miocardio arteriosclerótico ni en mujeres fumadoras. Y es interesante señalar que hay condiciones médicas donde la terapia hormonal en la menopausia es particularmente beneficiosa, como en presencia de hipertensión y diabetes. Este es uno de los proyectos más importantes, uno de los resultados más importantes con respecto a la recurrencia y mortalidad en mujeres con cualquier tipo de cáncer. La luz verde aparece en la mayor parte de las mujeres analizadas. With regard to possible drug interactions, con respecto a las interacciones entre medicamentos, en la gran parte de los casos no hay contraindicaciones ni impedimentos para el uso de la terapia hormonal en la menopausia. Muy pocos casos en los que vienen contraindicado, por ejemplo, el uso de inhibidores. Esta es mi última diapositiva y esperamos que con este estudio todas las mujeres en menopausia y todos los médicos puedan tener una herramienta muy útil para la toma de decisiones. Estamos trabajando en realizar aplicaciones y algunas otras maneras de utilizar los criterios de elegibilidad
para utilizarlos como si fuera un semáforo en la terapia hormonal de la menopausia. Como decía al principio de mi charla, the paper to Maturita this afternoon at the end. espero poder enviar este documento al final de la presentación. Lo vamos a mandar a Maturitas. Así que les agradezco mucho por la atención y si quisieran saber más sobre este proyecto, por supuesto, estaré disponible. Muchísimas gracias. Thank you, Nico. Muchas gracias, Nico. Es realmente interesante estos nuevos enfoques sobre el uso de la THM, que seguramente va a tener un impacto en el uso por muchas mujeres que tienen la necesidad y que probablemente no estén utilizando el sistema o la opción. Probablemente porque tengan miedo de la seguridad. Quizás tengan miedo del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, probablemente esto sea algo que vayamos a tratar durante el debate. Ahora, nuestro tercer presentador de hoy es Peter Sidrawi de Quito, Ecuador, quien nos va a hablar sobre el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares. Así que seguramente estarán de acuerdo conmigo que es sumamente importante en una sesión en la que hemos visto el riesgo de trombosis venosa y el criterio para la elección de la terapia hormonal en la menopausia. Y luego vamos a centrarnos en el riesgo de otras formas de enfermedades cardiovasculares que no sea venotrombosis. Probablemente todos estén pensando en enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Entonces, Peter, le dejamos la palabra. You are muted, Peter. Peter, está en silencio su micrófono. Peter, Now, you are can you mute- hear me? Okay, yes. ¿Pueden perfect. oírme ahora? Sí, perfectamente. Gracias, Antonio, Nico, Serge, por esta oportunidad de participar en este webinario de EMAS. Siempre la educación es importante para EMAS, en particular para los mentis latinoamericanos. Aquí tenemos algunas diapositivas gracias a la ayuda de Antonio, porque quisiera agradecerle mucho porque me ha ayudado ayer, porque tuve una emergencia. Entonces, la pregunta ¿es solo una parte epidemiológica de la cuestión con respecto a WHI? Bueno, ¿qué es lo que observamos? Observamos que cuando los resultados en el 2002 han pasado 20 años, podemos ver que el riesgo acumulado de enfermedad cardiovascular ha aumentado de más del 30%. Esto parece muy alto, pero si lo miramos los números, estadísticamente es significativo, pero en números no es tanto. Pero esto es lo que han descubierto y este es el motivo por el que este estudio primario preventivo se detuvo. ¿Qué observamos? Un aumento pequeño, pero estadísticamente significativo en eventos cardiovasculares y la conclusión es que la combinación elegida no debía iniciarse ni continuarse para la prevención primaria de cardiopatía isquémica. Esta fue la conclusión y por esto en el 2002 se detuvo este ensayo. Pero muchas otras cuestiones investigativas continuaron y aprendimos también muchas lecciones de esto. Pero estos resultados fueron interpretados por las mujeres, los proveedores de la salud, y esto hizo cambiar el punto de vista con respecto a la terapia hormonal en la menopausia.
Como pueden ver, los números que tienen que ver con el aumento de riesgo cardiovascular no son tan altos como pueden ver en comparación con el placebo. Es simplemente una diferencia de 11 contra 7 o 13 contra 7. Y en general hay un aumento para el uso de la ES, el estrógeno conjugado de origen equino, que es un tipo de estrógeno. Pero esto tuvo un impacto muy negativo, no solo en la prescripción de ES, sino también un impacto negativo en otros tipos y formulaciones de estrógeno que no se utilizaban en este estudio. Por ejemplo, estradiol o timolona. Hubo un aumento de timolona, hubo un aumento en el uso de otras alternativas debido a este riesgo. Como pueden ver acá en esta diapositiva, en comparación con las mujeres que participaron en el ensayo WHI eran mujeres mayores. Esto es lo que apoya esta hipótesis de el timing, una hipótesis del tiempo, que cuanto menos tiempo tengan las mujeres desde que comienza la menopausia, menor será el riesgo, debido básicamente a lo que vamos a ver ahora, porque el estrógeno tiene un impacto positivo en el endotelio cuando las mujeres son más jóvenes en comparación con quienes llevan casi 20 años. Entonces el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad aumenta cuando las mujeres llevan menos de 10 años desde la menopausia y vienen tratadas con una terapia de reemplazo hormonal. Esta es la hipótesis del timing y esto nos da nuevas ideas y nuevas recomendaciones que surgen después de 20 años de la presentación del estudio de WHI. En este brazo podemos ver el análisis de la prevalencia de calcio en las coronarias y en un análisis de intención a tratar en mujeres donde podemos ver una puntuación de más de 0, de menos de 10 y menos de 11 en comparación con un análisis según la participación. Podemos ver que hubo un riesgo disminuido para aquellos que tenían un índice menor en las coronarias. Y esto es una visión general de todos los ensayos relacionados con la terapia hormonal y el ictus, como podemos ver, no solo del brazo de WHI, sino también de otros estudios. En este metaanálisis podemos ver que la mayoría, y dependiendo de la edad de las mujeres, se ve un aumento. Y hay descubrimientos que otros disminuyen el riesgo de ictus. Pero esto está relacionado principalmente con esta hipótesis del timing, del momento. Quienes han tratado la terapia hormonal para la prevención de la enfermedad coronaria no tenía que ser en mujeres mayores. Si se utilizaba la terapia hormonal, no se veían los efectos positivos del estrógeno. La progesterona natural tendría un efecto positivo en los lípidos y en la función endotelial. ¿Cuáles son entonces las debilidades en la interpretación de la WHI? Bueno, las diferencias estadísticas no son importantes, son solo números, pero el porcentaje es alto porque nos damos cuenta de que el número de mujeres tratadas es alto. Entonces, hay una diferencia en estadística, pero en números crudos no es tanto. Hay explicaciones alternativas también. ¿Y cuáles son estas explicaciones? Las mujeres tratadas con esta terapia hormonal no son generalmente las que representan al grupo que tendría que ser tratado. Las personas con síntomas intensos, las mujeres con síntomas intensos fueron excluidas, como pueden ver. La mayoría estaba en sus 60, 50, 60 y 70. Mientras que las mujeres que tendrían que ser tratadas y tener un efecto positivo del uso de estrógeno y de la progesterona serían mujeres en los 40 y 50 o máximo 55. Y
Y esta diapositiva explica una placa inestable que puede romperse y no solo debido a la terapia hormonal, sino por los estímulos. Si se expone al estímulo adecuado, podemos ver el fondo de lípidos y el macrófago que produce esto. Vemos el estrés interno, externo, puede haber una ruptura acá que puede causar un evento cardiovascular. Aquí tenemos un trombo oclusivo y acá tenemos un trombo de pared. La relación entre la distribución de la edad en el WHI y el estadio de arteriosclerosis coronaria también es muy importante. Podemos ver entre 35 y 45 tenemos la placa de grasa, que es bastante pequeña. Entre 45 y 55 esta placa se ve aumentada de un 10% al 20% entre 55 y 65 años de edad. Y luego vemos a mujeres de más de 65 años. Podemos ver el núcleo necrótico. Y esto es el tipo de mujeres que han sido tratadas. Entonces, los efectos del estrógeno en la historia natural de la arteriosclerosis, vamos a ver en la acción de la proteinasa, es lo que podemos ver acá, que el efecto de los estrógenos en la arteriogénesis, cuando el endotelio o la placa es bastante saludable, hay un beneficio del estrógeno en la arteriosclerosis que reduce la oxidación del LDL, de la acumulación, de la progresión, de la lesión se reduce también la adhesión de los monocitos, la acumulación de macrófagos. Es muy importante porque aumenta la función endotelial y hay una mayor vasodilatación. Esto ha sido visto en diferentes estudios que hemos publicado en mujeres que son más jóvenes. La secreción de óxido nítrico es superior en comparación con mujeres mayores, donde por supuesto tenemos una placa inestable y un endotelio no tan saludable. Entonces podemos ver acá los efectos adversos potenciales de los estrógenos en artero y CHD. Podemos ver un aumento en la inflamación, una estabilidad de la placa, la progresión de la lesión, la expresión de la microproteinasa, un aumento en la inestabilidad en la ruptura de la placa, la neovascularización y una tendencia a producir una hemorragia de placa. Entonces los beneficios del estrógeno disminuyen cuando las mujeres son mayores y tienen una responsividad vascular, una respuesta vascular menos saludable. Entonces, las explicaciones es que un endotelio sano es necesario para poder lograr una cardioprotección con la terapia hormonal y los beneficios se reducen progresivamente con el aumento de la arteriosclerosis, como hemos visto en la presentación de WHI. La actividad metaloproteínica y gelatinolítica en las placas arterioscleróticas de las arterias coronarias podemos ver acá en mujeres postmenopausia de un promedio de 66 años o más en comparación con mujeres tratadas con placebo, aquellas tratadas con TRH tienen una expresión más alta de MMP9. Y también gelatinolítica. Por supuesto, es muy importante comprender que estas son mujeres que fueron tratadas con ESE 0,62 miligramos, que probablemente no es lo que sucede con el progesterona natural y el estradiol. Entonces, podemos ver la protección estrogénica contra la arteriosclerosis. En este modelo podemos ver que el MPA inhibe los efectos positivos de ESE más MPA en el área de la placa. Vemos el efecto de la THM en la incidencia del vasoespasmo en monos rhesus o oophorectomizados. Podemos ver una mayor actividad de vasoespasmo al compararlos también con E2 y MPA. Tenemos una reducción si utilizamos solo el estradiol
Y si utilizamos un progesterona natural, que no es tan intenso como si añadiéramos el MPA. Las explicaciones, por ejemplo, esta cuestión de la estatina aspirina establece que se estabiliza la placa desde el comienzo. Hay usos similares al principio, pero no hay información sobre su nuevo uso y los efectos protectores de los estrógenos se pierden si se tratan con estatinas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones relevantes, por ejemplo? Que las indicaciones principales del uso de la THS tienen que estar tratando los síntomas. Progestágenos solo tienen que utilizarse para la protección del endometrio y se recomienda prescribir aquellos adecuados. Por ejemplo, progesterona natural y utilizar estrógeno y estradiol en vez de el ES conjugado. La THS no tiene que utilizarse con el único propósito de prevención primaria o secundaria de la cardiopatía isquémica y los datos de WIH, HI o HERS no pueden extrapolarse a mujeres con menopausia sintomática reciente o a mujeres con menopausia temprana. El uso de dosis inferiores a las estándares tienen que considerarse seriamente. Por ejemplo, este metaanálisis de estudios prospectivos controlados y aleatorizados podemos ver para enfermedades coronarias la mayor parte indica que hay un aumento de enfermedad coronaria y otras enfermedades como cáncer de mama, que hay una reducción en el cáncer de colon, recto, embolismo pulmonar y una disminución de fracturas en general. Entonces, los mensajes útiles después del WHI, el HERS, ERA y WEST, todos estos estudios, podemos ver que la confusión y la controversia que rodean a la terapia hormonal postmenopáusica hacen que sea aún más importante individualizar el tratamiento. Hay que identificar los objetivos específicos para cada paciente y seleccionar la mejor opción de tratamiento, formulación, dosis y vía de administración que cumpla los objetivos necesarios para la paciente. Este es un proceso que requerirá un diálogo largo entre el paciente y médico. Muchísimas gracias por haber estado presentes en este webinario y dejo así la palabra a Antonio para poder comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter. Excelente presentación. Hemos tratado muchos puntos sobre lo que hemos aprendido sobre la importancia de lo que se ha descubierto en el estudio de WHI, que se sintoniza bastante con lo que sabíamos sobre el estudio observacional publicado en los 90, por ejemplo. Bueno, entonces ha llegado el momento de comenzar nuestro debate. Recordemos que tenemos una primera parte donde tenemos el rol activo de aquellos doctores que tienen sus tutores de los doctores de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Hoy tenemos a dos personas que han sido invitados, el doctor Cardalas, Efstratios Cardalas, y la doctora Venetti, Stavroula Venetti. Así que podemos comenzar este debate y me pregunto si tienen preguntas. Hola, soy la doctora Venetti. Soy una doctora formada en endocrinología en Grecia. Antes que nada, quisiera agradecerles a todos por estas presentaciones excepcionales. Es un enorme placer para mí, como joven médico, poder aprender de ustedes. Antes que nada, me gustaría comenzar haciendo una pregunta al profesor Rosenberg, el primer orador, y que quisiera preguntar si todas las mujeres tendrían que hacerse pruebas de trombofilia antes de comenzar el tratamiento. Excelente pregunta. Creo que probablemente no. Diría que si no se tiene ningún antecedente de trombosis en la familia, no tendríamos que comenzar una prueba considerando un costo-beneficio, porque se intentará encontrar algo que es bastante raro.
Por el otro lado, si se tiene un historial positivo, en ese caso sí, absolutamente sería lo ideal comenzar las pruebas. Entonces creo que también tenemos que ir un poquito más allá. Si tenemos pacientes con antecedente personal de trombosis, si no hay una causa evidente para el factor de riesgo de trombosis, también tendríamos que empezar a buscar la trombofilia. Pero si la paciente ha tenido una trombosis en un contexto, por ejemplo, imaginemos que era muy obesa, se fracturó una pierna, fumaba y estuvo inmovilizada por un yeso y tuvo una trombosis en ese momento, bueno, tenemos suficientes factores de riesgo para explicar esta trombosis. No creo que sea realmente necesario controlar la trombofilia. Pero si tenemos una mujer delgada que ha tenido una trombosis, sin dudas tendríamos que controlar la trombofilia. Gracias. Thank you, sir. Gracias, Serge. I wonder, Stratios, you have a question? Efstratios, ¿tienes una pregunta? Sí. Hola. Muchísimas gracias a todos desde Atenas. Mi pregunta tiene que ver con el tratamiento hormonal para la menopausia y la diabetes. En el pasado pensábamos que era una contraindicación para una mujer diabética tomar THM, pero esto ha empezado a cambiar. Me pregunto entonces si hay alguna diferenciación con respecto al estrógeno y a los regímenes de progestágeno para mujeres con diabetes tipo 1 o tipo 2, porque creo que hay algunos estudios para las mujeres diabéticas con diabetes de tipo 1 que reciben terapia hormonal en la menopausia. No sé si tienen datos actualizados para estas mujeres. Gracias. Bueno, todo depende. He recibido el paper para revisionarlo en uno de las revistas, somos miembros del editorial. Esta es una pregunta que las mujeres tienen riesgo. Bueno, depende de la edad, porque según el estrógeno, específicamente el estradiol y la progesterona natural, tiene un efecto positivo en los lípidos, tiene un efecto positivo en el metabolismo de la glucosa. Pero la cuestión es, ¿cuándo se lo da a las mujeres? Por ejemplo, si tengo una mujer que es diabética, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, la que fuera, pero es joven y necesita ser tratada, tiene que ser tratada. Por supuesto, el problema es, va a tomar la medicación, porque debido a estos riesgos y a los medios que han puesto mucha presión, quizás las mujeres no quieran tomarlo o quizás el médico no va a querer dárselo. Entonces, vemos que la cuestión acá sea seleccionar con cuidado a las mujeres. Por ejemplo, una mujer diabética que no tiene síntomas. Bueno, ¿para qué la voy a tratar con estrógenos? No hace falta dárselos. Si es sintomática o no quiere seguir un régimen que sea riesgoso, bueno, tenemos muchas alternativas. Hay mucha evidencia en la investigación con alternativas al tratamiento hormonal para tratar estos síntomas. Además, aquellas mujeres diabéticas, quizás también con hipertensión, puedan tener beneficios también en medios más eficaces como el uso de metformina, de hacer dietas, la dieta mediterránea, hacer ejercicios. Siempre intento ir primero a eso antes de pasar al estrógeno. Esto es una pregunta muy, muy importante y le agradezco mucho, doctor. Thank you, Peter. Muchas gracias, Peter. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, por supuesto. Como han hecho la pregunta, como probablemente saben, en el WHI los pacientes diabéticas en un régimen activo era inferior que en el grupo placebo. Paradójicamente, pero lo que quería mencionar es que si miramos las progestinas que utilizamos, algunas, como mencionaba antes,
tienen un efecto más pronunciado en los receptores. Entonces, puede que tengan algunos efectos también en la diabetes. Y se ha sabido durante mucho tiempo, en particular con altas dosis de MCA, que se utilizaba como anticonceptivo, que en las pacientes diabéticas, la diabetes puede desestabilizarse cuando se dan altas dosis de estas progestenas. Entonces, creo que si tenemos una paciente diabética, sugeriría el uso de una progestina que no sea andrógena y que no pudiera generar problemas en los receptores. Quería simplemente añadir esto. Un punto muy interesante, Serge. Ok. Stavrola, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Puedo hacer otra pregunta para la diabetes? Se mencionaba que las terapias hormonales de la menopausia puede ser beneficioso para las mujeres diabéticas, pero no se recomienda para mujeres con infarto de miocardio. Pero sabemos que la diabetes está fuertemente asociada con el daño vascular en la arteriosclerosis. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Peter, ¿le gustaría responder? Perdón, si me repite la pregunta. Sí, por supuesto. Se mencionaba que la terapia hormonal es particularmente beneficioso para las mujeres con diabetes, pero no se recomienda para mujeres que han tenido ACVs o infarto de miocardio. Pero sabemos que la diabetes está fuertemente asociada con la arteriosclerosis y el daño vascular. Entonces, creo que hay una cierta controversia acá. Entonces, ¿cómo explicaría esto? Sí, nuevamente, como decía antes, todo depende. A una mujer que tiene antecedentes de ACV, tendríamos que hacer siempre la pregunta principal. ¿Esta mujer necesita ser tratada? Como decía, las recomendaciones después de 20 años de debatir con el análisis de WHI es que tendríamos que tratar a aquellas mujeres que necesitan ser tratadas y que son sintomáticas. Si son mayores o asintomáticas, no hace falta dar estradiol o para la prevención primaria o secundaria. Porque estas mujeres probablemente van a tener un endotelio no saludable. Entonces, los efectos positivos serán en aquellas mujeres que tengan entre 40 y 50 años, que tengan un endotelio saludable, y hay diferentes maneras de descubrir esto, ¿no? Tenemos diferentes análisis y evaluaciones con el Doppler de la carótide y estos diferentes índices que indican en qué estadio se podría estar, al menos biofísicamente, la arteriosclerosis. Y si son sintomáticas, las trataría. Si no son sintomáticas, me centraría más en la enfermedad primaria y en cómo tratar esa enfermedad que va más allá de la terapia hormonal, que sería el endocrinólogo quien se ocupe de su glucosa, sus índices de metabolismo, el ejercicio, la dieta, etcétera, etcétera, más que tratar con terapia hormonal. Y hay, por supuesto, también alternativas de tratar solo si tienen sofocos. Ok, gracias. Claro, Antonio, ¿puedo hacer una pregunta? Es una pregunta muy interesante. Sí, esta es una pregunta muy interesante. Esta es una de las cuestiones más controvertidas que hemos analizado en nuestro proyecto. Puedo mostrar en un minuto solo una tabla, un cuadro. Aquí, esto es lo que se puede ver cuando se publique el artículo en Maturitas. Esperamos dentro de muy poco. Por ejemplo, la cuestión del infarto de miocardio. Nico, ¿puedes aumentar el tamaño? Porque no lo puedo leer, es realmente muy pequeño. Quizás aumentando el tamaño es un PDF. No. You can see at least this table. Pueden verlo
Al menos acá está la tabla, ¿lo pueden ver? No. Mm, Sorry, Nicholas, you can zoom in out. Yes, perfect. Thank you. That's better. That's Así está better. mejor, Nicolás. the use of any kind of Entonces, el uso de cualquier tipo de terapia hormonal en la menopausia en mujeres acute myocardial infarction con infarto de miocardio agudo no fatal. Tenemos la categoría 3 only in atherosclerosis y esto es solo myocardial infarction. en infarto de miocardio arteriosclerótico. Other En reasons ese caso, con otros motivos y process that could be the etiology of the con otros infarct. procesos que pueden ser las causas del infarto, la categoría es 2 en los 4 casos. A women with Y en mujeres con diabetes, sin ninguna cardiovascular disease, enfermedad, sin ninguna enfermedad cardiovascular, el criterio de elegibilidad es, en nuestros casos, 1 o 2 solo para estrógeno oral. because Peter has said Porque como decía Peter, benefits of hay muchos beneficios en la terapia para este tipo de pacientes. Este es el cuadro que quería mostrarles in a short time, I hope. porque lo vamos a tener publicado, espero, dentro de muy poco tiempo. Gracias. Okay, Nico, thank you. I think it is Ok, also Nico, gracias. También me parece importante question which is in every porque esta es una cuestión que vemos en nuestra práctica diaria. Encontramos a mujeres que tienen un mayor riesgo y en esos casos no tendríamos que utilizar la terapia hormonal en la menopausia. Es un poco una paradoja que sostenemos que la terapia reduzca el riesgo de diabetes, pero no podemos utilizarlo, no deberíamos utilizarlo cada vez que nos encontramos frente a pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, probablemente esto es algo que tiene mucho que ver también con la sensibilidad a la insulina utilizada durante la terapia hormonal. Sabemos, por ejemplo, que durante un cambio, durante la transición de la menopausia, hay un aumento en la resistencia a la insulina y también un aumento en la acumulación de grasa en la parte central. Y esto es algo que se evita con la terapia hormonal y es quizás lo que esté tras los datos que muestran que estas hormonas reducen el riesgo de diabetes. Luego, si las mujeres son diabéticas, si tienen un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, tienen un cierto nivel de arteriosclerosis. Este es el caso en el que la terapia hormonal, como nos mostraba el profesor Chedraui, se pueda aumentar la metaloproteinasis y estas enzimas involucradas en la digestión de la placa a nivel de la arteria. Entonces, me parece que sea un punto muy importante, un punto que pueda parecer un poco una paradoja, pero que probablemente estemos considerando dos mecanismos de acción diferentes. Uno, la reducción del riesgo de la diabetes y luego el caso de aquellas mujeres que ya son diabéticas probablemente tengan un cierto nivel de arteriosclerosis y por esto tendrían que tener cuidado con el uso de terapia hormonal en la menopausia. Entonces esto es algo que probablemente también tenga que considerarse. Tenemos también una pregunta acá que nos han mandado desde el principio. Una pregunta que ya ha sido respondida parcialmente por Nico Mendoza. Y es el uso de la terapia para mujeres que han tenido una ovarectomía por un cáncer de ovario. Entonces aquí tenemos la cuestión de seguridad de la terapia hormonal en aquellas mujeres, pero no es el caso normal, digamos, de cáncer de mama, que es un poco más simple.
Nico ya ha respondido. Me pregunto si Peter o Serge quisieran añadir algo sobre el uso para estas mujeres que han sufrido de cáncer de ovario. Sí, Good question. muy buena pregunta. Comment about the first eligibility criteria. Tenemos el criterio para estas mujeres. Most of ovarian cancer survival La mayor parte de las mujeres que han sobrevivido al cáncer de ovario tienen cáncer de epitelio. La manera americana de utilizar el HRT, conjugated estrogen, el estrógeno conjugado oral solo o la progesterona. an overall review of these studies Una revisión de estos estudios sugiere que HRT in some studies tenemos unas modificaciones y en algunos estudios también esta idea C3 survivor increase de que quienes sobreviven se ven aumentado entre las mujeres que utilizan la terapia hormonal en menopausia. Pero no tenemos publicaciones sobre sobre otros tipos de cánceres ni otros tipos de TRH. we only put this criteria Pero ponemos este criterio en mujeres que han sobrevivido al cáncer epitelial no avanzado. Thank you, Nico. Gracias, Nico. Me pregunto si Serge quisiera añadir algo. Creo que hay una enorme diferencia, y voy a hablar tanto del cáncer de mama porque se mencionaba, y lo veía también en la publicación de Nicolás, y me preguntaba y luego volveré en unos minutos. Hay una enorme diferencia para las mujeres en riesgo muy alto por motivos genéticos de cáncer de ovario, de cáncer de mama. Entonces, en aquellas mujeres que tienen mutaciones de BRCA1 o 2 o con el Lynch, por ejemplo, que no han tenido aún cáncer, estoy hablando sobre casos con riesgo identificado alto, queda claro que el beneficio de la terapia hormonal de varios estudios probablemente sea superior al riesgo. Vamos a publicar esto. Recientemente lo hemos publicado y hay otros documentos que están yendo más o menos a esta misma dirección. Estas pacientes tienen que ser tratadas con terapia hormonal de reemplazo hasta más o menos los 50. Otra cuestión es un poco más controvertida y veía que Nicolás escribió que las mujeres sin receptores hormonales en el seno, si he comprendido bien, con cáncer de mama se les podría recetar la terapia hormonal. Es la interpretación de los datos que no me quedan muy claros porque estamos en una edad. Es cierto que la literatura muestra fundamentalmente un riesgo aumentado en aquellas mujeres con receptores positivos al cáncer de mama, pero los estudios estudiaban al paciente en un grupo. Entonces son subanálisis y son estudios auxiliares. Entonces me parece que estamos en una zona gris. Para el cáncer de ovario, es cierto, porque hay muy pocos datos y, por supuesto, no hay estudios aleatorizados. Y estas pacientes con cáncer de ovario muchas veces suelen tener un índice de sobrevida bajo. En la práctica clínica, lo que diría es, discútanlo con sus pacientes y con el oncólogo para que la paciente no vaya pasando entre el ginecólogo y el oncólogo. Entonces, asegúrense de que si recetan una terapia hormonal a estas pacientes, estén
en la misma hoja con el oncólogo, con una paciente que está tratando también su cáncer. Esto es mi consejo clínico de hoy. Thank you, Serge. Muchísimas gracias, Serge. Me pareció una respuesta muy inteligente que queda muy bien aclarado el tema. Bueno, tenemos al doctor Marco Bagambachani. Hola, Marco. Nos dice que como la menopausia no es una enfermedad, el uso de la terapia hormonal no es adecuada y que sigue utilizando la TRH tradicional. Muchas gracias, Marco. Tenemos varias preguntas más acá. Por ejemplo, otro punto interesante, doctor Hudson. ¿Cómo tratar a las mujeres que no están dentro de la ventana de oportunidad? Quizás quienes tienen 65, 70. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en esto antes de aumentar si siguen siendo sintomáticas? Nico, consideremos una mujer, por ejemplo, de 65, sintomática. ¿Y qué haríamos? Incluso si ya hemos comenzado con el estrógeno, pero algunos síntomas siguen estando y tenemos la opción de aumentar la dosis. ¿Puedo entonces mostrar mi cuadrito? Bueno, más de 60. Depende de la terapia hormonal en la menopausia. Estoy de acuerdo con Marco. Prefiero esto más que terapia de reemplazo hormonal. En este caso, mujeres con terapia hormonal para síntomas como insomnio. El criterio es 2 para la continuación. Va a depender de más o menos de 5 años y solo la luz amarilla sería para las mujeres mayores de 70, pero en este grupo de mujeres de entre 60 y 69 es posible utilizar la monoterapia para tratar el insomnio o los sofocos. Thank you, Nico. Muchísimas gracias, Nico. Peter, ¿quisiera añadir algo? Está en mudo el micrófono. Estoy de acuerdo con lo que acaba de presentar Nico y quisiera también añadir que todo depende, cada tratamiento tiene que ser individualizado, siempre buscando ver qué necesita cada mujer. Si necesita tratamiento, entonces se puede considerar lo que la mujer necesita y lo que quiere. Tiene que haber un acuerdo entre el médico y el paciente, como cuando se usa un anticonceptivo. Se puede decir, este es el mejor, pero puede que la paciente diga, no me gusta, no lo quiero. Entonces hay que llegar a un consenso y este consenso tiene que ser individualizado según cada paciente. Entonces creo que una mujer que tenga un riesgo o un historial o antecedentes de la enfermedad no tiene que ser tratada con hormonas. Y utilizaría quizás alternativas mejores, en particular en aquellas que tienen antecedentes de cáncer de mama o cánceres de otros tipos, pero en mujeres mayores
hemos publicado sobre algunas mujeres mayores de 55 que siguen teniendo síntomas. Sí, sucede. Y el riesgo-beneficio tiene que ser evaluado para cada caso. Aumentar la dosis no necesariamente, pero al menos continuar más de 5 años. Va a depender si la mujer está, bueno, no creo que la mujer a los 55 iría al consultorio para decir que ha tenido estos problemas durante más de 5 años. Probablemente se hubiera tratado 5 años antes y aún así preguntarse si tiene que continuar con el tratamiento o si sigue teniendo síntomas. Tendríamos que evaluar lo que nos presenta. Creo que esta sea la mejor manera de evaluar cada caso individualizado. Gracias, Peter. Hay otra pregunta muy interesante acá del doctor Mustaki. Si entiendo bien, dice la combinación de un estrógeno transdérmico en baja dosis y un DIU como Mirena, ¿no? Podría conferir menos riesgo trombótico o cardiovascular que la progesterona sistémica. Este régimen ha sido estudiado en comparación con el estrógeno oral combinado transdérmico. Si entiendo bien, es comparar el DIU de Mirena con el estrógeno transdérmico con respecto al riesgo trombótico o cardiovascular. Y luego tenemos también el estradiol oral o en general. Serge, ¿quisiera responder a esto? Sí, por supuesto. Es una pregunta muy difícil porque no hay ensayos que los compare a los dos. Entonces, si se quiere comparar esto, tendría que ser un ensayo aleatorizado con la misma población, pero no es posible porque se necesitarían demasiadas pacientes para poder dar una respuesta real a esto. Entonces, lo que tenemos es solo el ensayo de observación y en particular los datos más robustos en este ámbito vienen de Finlandia, donde han tenido una gran cohorte porque en ese país han utilizado el DIU para la terapia de reemplazo hormonal, que no ha sido así en muchos otros países. Entonces, por lo que yo recuerdo, es que tenían datos también muy similares para el cáncer de mama. No sé exactamente para cardiovascular, pero para el cáncer de mama recordemos que mostraban que podría haber un riesgo aumentado muy pequeño que era similar a otras progestarinas. Entonces, probablemente no se sugeriría que sea el tratamiento a elegir. Por supuesto, si se tiene un paciente que ha tenido un DIU con levonorgestrel y que sigue estando activo y se le da estrógeno, tendría que funcionar. Pero no estoy seguro de que realmente se reduzca el riesgo de esta manera. Gracias, Serge. ¿Quisiera añadir algo? Nico, Peter. Ok. Stratios. Te hemos olvidado. ¿Tienes más preguntas para el panel? Sí, según el criterio de elegibilidad. En caso de cáncer de colon, no hay contraindicación. Y en el caso de melanoma, de cáncer al pulmón, los beneficios son superiores al riesgo. Quisiera preguntar, en el caso de los estrógenos que están involucrados en la fisiología y patofisiología de la tiroides, tenemos datos porque hemos visto muchos pacientes con cáncer de tiroide que están en menopausia, que quizás quieren tener el THM. ¿Tenemos algún conocimiento? No hay ninguna contraindicación sobre sobrevida. Gracias. Perdón, no he entendido. ¿Qué tipo de cáncer? Tiroides. Ah, cáncer de tiroide. No lo sé.
Hemos analizado ovarian, endometrial, de endometrio, de ovario, cervical, de pulmón. we haven't found No hemos encontrado about thyroid ni estudiado sobre el cáncer de tiroides. cancer. Perhaps Por el tipo de cáncer, quizás el criterio similar to the sea similar lung or melanoma cancer. al cáncer de melanoma de pulmón. Thank you, Nico. Muchas gracias, Nico. I should say that we cannot Tendría que decir que no podemos quedarnos durante más de 8 minutos. I'll choose a couple of them, and then sorry that we cannot continue because Y les pido disculpas que no podemos continuar there is a más de hasta las 1:30. can PENIC low dose can be considered in women with diabetes. Se puede considerar en las mujeres con diabetes, este es del doctor Tarassum, Then one clarification. PREMIC. Se puede hacer. La mujer tiene menos de 50 Type 2 diabetes. y es diabética de tipo 2. Clarify that PREMIC Quisiera aclarar que PREMIC es una combinación equinestrogens de ES 0,3 miligramos medroxyprogesterone acetate also a very low dose. y MPA también, una dosis muy baja. Entonces, un tratamiento combinado con dosis baja. Medroxyprogesterone. And the question is if it can be used. Y la pregunta es si puede ser utilizado en una mujer con diabetes de tipo 2 de menos de 50 años de edad. Serge, ¿quisieras hablarnos sobre esta pregunta? Una mujer de menos de 50 con diabetes, tratada con... No escuche. Antonio, está silenciado el micrófono. Perdón, diabetes tipo 2, sí, diabetes tipo 2 y de menos de 50 años. Y la pregunta es, Continuous combined treatments. ¿qué se utiliza un tratamiento combinado de ES 0,3 miligramos y medroxyprogesterona acetato? Sí, puede utilizarlo, sí, pero no creo que sea el régimen óptimo para ella, para ser honesto. La dosis más baja de estrógeno está bien, pero la elección del MTA no es la mejor progestina. Pero no sé en qué país está el doctor que ha hecho la pregunta. Quizás esto es lo que se puede hacer en su país. Pero yo personalmente preferiría recetarle una progestina que sea quizás el de hidrogesterol en vez de MPA para la diabetes. Pero no es una contraindicación, seguramente. Okay, thank you. Ok, gracias. Y tenemos la última pregunta acá. The question is how long is active Mirena for La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo está activo Mirena therapy? para la protección endotelial en la terapia hormonal? Nico, Please. por favor. How long is active ¿Durante cuánto tiempo está activo Mirena? Sí, el DIU, Mirena. Error here, tipo error. Me parece que hay un error de escritura, ¿no? Mirena? Mirena, Mirena. Yeah, yeah. sí, ¿no? How long is the time of Mirena effects? About 10 years. Los efectos de Mirena son de más o menos 5 años. Al menos 5 años. Yeah, probably at least 5 years. Sí, probablemente al menos 5 años, porque también hay que considerar probablemente Aspect in the question, considering that también el aspecto que Mirena mantiene activity una cierta actividad durante más tiempo that we need for que la dosis que se necesita para equilibrar el estrógeno, MHT. que no es tanto en la THM, así que quizás incluso más, podría ser seguro también 6, 7 años, ¿no? This is my Este es mi punto de vista, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Creemos en 7 años.
pero el productor dice 5 años. Hemos visto las diferentes preguntas sobre este tema muy interesante. Por supuesto, muchas más preguntas de las que podrían haberse respondido. Quisiéramos entonces agradecer a los oradores por haber estado acá. También a todos por las preguntas interesantes. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a Abbott por el apoyo de esta webinaria y a la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia por haber incluido este webinario. Tenemos al presidente, el profesor Ayim, quien ha mandado un mensaje, así que sí, muchísimas gracias. Y recordarles que este webinario ha sido grabado, así que lo van a encontrar en la página web de EMAS. Y pueden obtener el certificado también en la página web de EMAS. Así que les deseo un fantástico resto del día. Que pasen una hermosa mañana, tarde o noche, según donde se encuentren. Y gracias nuevamente por su atención. Y que disfruten el resto de sus días. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Antonio. Gracias, Nico. Gracias, Serge. Gracias a todos.